Dios bendiga a todos mis hermanos en Cristo. Hoy ha sido un día extraordinario, jóvenes. Doy gracias a Dios por permitirme vivir, adorarle, alabarle, glorificarle y honrarle. Espero que todos ustedes también estén agradecidos de Dios en este extraordinario día que nos ha permitido disfrutar. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Un abrazo en el amor de Jesucristo a todos mis hermanos en Centroamérica y Suramérica, Puerto Rico y República Dominicana. Estamos orando por nuestros hermanos colombianos. Jóvenes, ustedes no están solos. Hay un ejército de rodillas intercediendo por ustedes. Y damos gracias porque sabemos que Dios se ha de glorificar en sus vidas. Y rápidamente vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe por todo este extraordinario estudio bíblico profundo. ¿Y quién mejor que Él para guiarnos? Padre, te adoramos, te bendecimos, te ensalzamos, te damos gloria, te damos honra en este día, Señor, por la oportunidad que tú nos das en este extraordinario y bello día de poder estudiar tu palabra. Te pido, Señor amado, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de todo este estudio y que tú, mi Dios, nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que nos preste tu sabiduría, que nos preste tu discernimiento, tu entendimiento, tu mente, Señor, para que cada parte de este estudio llegue al corazón de mis hermanos. Sé tú, mi Dios, glorificándote en la vida de cada uno de ellos. Tu palabra es sencilla y de una manera sencilla vamos a abrir hoy las Escrituras, Señor, en la cual tú, en tu Espíritu Santo, nos va a ir guiando a través de tu verdad absoluta, Señor. Te doy gloria y honra y reconocemos, Señor, que todo esto es para glorificarte. Nosotros no tenemos nada en este asunto, simplemente somos instrumentos que tú usas para tu gloria y para edificar el cuerpo de Cristo. Todo esto, Señor, te lo pido en el grandioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Te invito a compartir este estudio con tus amigos y familiares. Jóvenes, para que ellos también sean bendecidos, comparte la bendición. Hoy culminamos con nuestro extraordinario estudio profundo de las 7 iglesias del Apocalipsis. Ya hemos estudiado a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Hoy le toca a Laodicea, la iglesia del tiempo del fin. Es decir, nosotros somos Laodicea, por si no lo sabía. Finalmente llegamos a Laodicea, la séptima y última iglesia del Apocalipsis. El tema de la iglesia de la Odisea es un tema que abarca tanto sobre este último tiempo, jóvenes, que lo vamos a disfrutar. Hoy vamos a empezar a hablar acerca del carácter de esta última iglesia. Antes de iniciar este estudio, quiero compartir algo importantísimo para la iglesia. Desde el principio del estudio de las 7 iglesias dije que estas 7 iglesias representan el total de los periodos definidos de todas las iglesias de todos los tiempos en forma sucesiva a través de la historia cristiana hasta la segunda venida de Cristo a establecer su reino en la tierra nueva. Y también hablamos de que los nombres usados para identificar a las iglesias son en relación con el carácter y la condición de cada una de ellas. Cada nombre, joven, tiene un significado y está relacionado con la condición y el carácter de cada iglesia. Sabemos que
Las 7 ciudades eran reales en el Asia Menor. Sin embargo, no podemos afirmar categóricamente que estas 7 iglesias existieron en esas ciudades, con la excepción de la iglesia de Éfeso, la cual ya todos conocemos por la carta de Pablo. Y la Odisea, la cual sabemos que existió también porque Pablo las menciona en 2 de sus cartas. Es curioso cuando analizamos que Pablo es el fundador de la iglesia de Éfeso, la primera de las 7, y solamente menciona la Odisea, la última de las iglesias, la cual según los historiadores jóvenes fue fundada por Epafras, uno de los discípulos de Pablo. Tiene sentido porque la iglesia de Colosas estaba cerca de la iglesia de la Odisea y Pablo le escribió también a los de la Odisea una carta. Lo que pasó fue que esa carta nunca logramos encontrarla, aunque Pablo afirma haberle escrito la primera y la última iglesia. Eso tiene un significado, jóvenes. Por otra parte, es también curioso que se mencione la ciudad de Tiatira, no como iglesia, sino para identificar, ¿recuerdan a Lidia, la vendedora de púrpura? Recordemos que la iglesia de Tiatira es la iglesia apóstata, la que cometió fornicación apocalíptica, la que se juntó con el Imperio Romano. Y sabemos que los dirigentes vestían de púrpura. También esto dice de Apocalipsis 17, pero esto también tiene su significado. Y yo se los voy a dejar de asignación a cada uno de ustedes. Vamos a empezar con Éfeso, que se inicia en el año 31 hasta el año 100 después de Cristo. La iglesia de Éfeso, que significa deseable, representa el periodo de la iglesia apostólica, recuerden. Es decir, que comprende el periodo del libro de los Hechos, ¿verdad? Las cartas de Pablo también y las cartas del Nuevo Testamento y la historia del inicio de la iglesia romana. La iglesia que dejó su primer amor. Continuamos con Esmirna, que significa mirra, un bálsamo que se utilizaba para aplicar a los muertos. Su periodo comprende desde el año 100 hasta el 313 después de Cristo. En la iglesia perseguida, o es la iglesia perseguida por los 10 emperadores romanos hasta Constantino. Tenemos entonces Pérgamo, que significa elevación o altura. Su periodo comprende desde el 313 al 538 después de Cristo. Es decir, la iglesia apóstata, la iglesia que se unió al Imperio Romano. Seguimos con Tiatira, que significa sacrificio de contrición. Comprende el periodo desde el 538 hasta el 1798. Nace entonces la Iglesia Madre Católica Romana y persigue a todos los que no estén de acuerdo con sus doctrinas, sus creencias, por un periodo ya preestablecido por Dios de 1260 años. Recordemos que dentro de este periodo entra la Reforma Protestante. Sardis comprende el periodo desde el 1517 al 1798 DC. Sardis significa los escapados o los sobrevivientes. Sardis representa a todas las iglesias que nacieron de la Reforma Protestantes, jóvenes, las hijas de Tiatira. Nosotros salimos del protestantismo. Por tanto, somos hijas de Tiatira. Ya eso lo hemos hablado. Seguimos con Filadelfia, que significa amor fraternal. Comprende desde el periodo del 1798 al 1950 aproximadamente. Filadelfia es la iglesia del gran despertar religioso. Es la iglesia a la que Dios le había abierto una puerta.
esa puerta pudiera ser la puerta abierta a la libertad de conciencia y religiosa bajo la Ley 44 del 1958, que la primera en el 1967 enmendada. Por tanto, una puerta para predicar el Evangelio. Y finalmente tenemos a la Odisea, la iglesia del fin de los tiempos. Nosotros estamos viviendo en este periodo del fin. Aleluya. El cual se inicia aproximadamente para el 1958. Al activarse la ley de conciencia y religión hasta el día del retorno de Jesucristo. Jóvenes, les recuerdo, esto no son fechas exactas, son fechas aproximadas. No contamos con evidencias certeras que nos certifiquen los inicios y terminaciones de los periodos de las 7 iglesias. Ahora bien, antes de empezar hablando de la historia de la ciudad de la Odisea, quiero que leamos el texto correspondiente a esta iglesia y les invito a buscar sus Biblias y buscar en Apocalipsis 3, 14 al 22 y juntos vamos a ver qué Jesucristo nos revela acerca de esta última iglesia. Recordemos que Éfeso y la Odisea son las únicas iglesias que tenemos conocimiento de acuerdo con la revelación bíblica de que existieron en realidad. Las demás iglesias pues se asume que existieron. Ok, si ya están listos, vamos a leer Apocalipsis 3, 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente, oigan esto, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos están deseando sentarse en ese trono? En el verso 17, Cristo nos muestra la soberbia autodeclaración de la Odisea. Ella dice acerca de sí misma: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ya como que han escuchado eso algunas veces, ¿verdad? Ahora sí, vamos a entrar a hablar un poquito acerca de la historia de esta ciudad. Sucede que la antigua ciudad de la Odisea, que se encontraba como a 70 kilómetros al sur de Filadelfia, era una ciudad próspera, jóvenes. Contaba con tierras fértiles y era un paraíso de los hombres de negocio. Era una ciudad rica, orgullosa y autosuficiente. Desarrollaba actividades de comercio
y había elaborado su propio sistema bancario. Además contaba con su propia moneda. Por lo tanto, no necesitaban de ayuda externa. Cuando en el año 61 a.C. un devastador terremoto arrasó a la Odisea, ella no solicitó ayuda a Roma, sino que se reconstruyó por su propia cuenta con sus propios recursos. La Odisea se destacaba además por su producción de lana negra, suave y sedosa, que se vendía muy cara. Perdón. Esta lana era la materia prima para fabricar vestimenta fina y de primera calidad. Así que esta ciudad próspera contaba con una floreciente industria textil. Y eso no es todo. La Odisea era famosa por su facultad de medicina, jóvenes, por si no lo sabían. Los habitantes de esta ciudad fabricaban un colirio medicinal de exportación con ingredientes locales. Y si no lo sabían, a pocos kilómetros al sur de la ciudad se hallaban unas aguas termales. Esas aguas fueron conducidas por un sistema de acueductos hacia la Odisea, pero al llegar a la ciudad se volvían tibias y desagradables de beber. Ahora bien, todos estos hechos históricos nos ayudan a entender el significado del simbolismo de esta iglesia profética. Grábenselo. Es impresionante cómo las características históricas de la Odisea que acabamos de conocer se cumplieron y se cumplen en la aplicación profética de esta iglesia final. Realmente nuestro Dios es omnipresente y conoce bien el futuro desde el principio, jóvenes. Me parece que con este corto resumen de la historia de la Odisea es suficiente para que podamos entender la condición y el carácter de nuestra última iglesia. Los cristianos de la época profética de la Odisea dicen acerca de sí mismos: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Bien, si recordamos el texto, podremos ver que Jesucristo no dice nada positivo acerca de esta última fase de la cristiandad. Más bien la reprende duramente. Para la última fase de la iglesia no hay alabanza alguna, jóvenes, no hay alabanza. Entonces, para que todos esos hermanitos, los cuales amo en Cristo, quiero decirles que brincar y saltar en el altar, gobernados por sus emociones, no cuenta delante del Señor. Porque si usted cree que la iglesia que dice que se va en el arrebatamiento o en el rapto, como usted lo quiere entender, sus últimos tiempos van a ser felices y contentos, viviendo como el mundo vive, actuando como el mundo actúa, comportándose como el mundo se comporta, viviendo conforme a la carne y no conforme al espíritu, jóvenes, permítame decirles que así como Dios hizo en los días de Noé, también hará con esta iglesia. La apostasía de la primera iglesia de Génesis lo llevó a la destrucción. Y en esta época también la apostasía va a llevar a muchos en la iglesia a la destrucción, jóvenes. Los laodicenses son cristianos autoengañados en un sentido general. A esta iglesia Jesús se presenta como el testigo fiel y verdadero, aquel que conoce fielmente su condición real. No lo podemos engañar. Es por eso por lo que Jesucristo le da su diagnóstico desagradable, diciéndole: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Esos hermanitos que van al culto a pasar el tiempo, a revisar
los celulares. Usted sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad? Usted lo ha visto. A conversar con el hermano mientras la predicación está en curso. A que cuando salen de la iglesia, luego de haberles dedicado 2 o 3 horas al Señor, salen y se van a los moles, al cine, a la playa y muchos, a divertirse. Mi consejo hoy es que se pongan para su número, como decimos nosotros, porque no van a entrar en el reino de los cielos. Lo dice Pablo. Esta séptima y última iglesia representa la fase final del tiempo del fin. Ya eso lo hemos dicho. Siendo el último trecho de la historia cristiana antes del retorno de Jesucristo. Por eso es que esto es tan importante. A esta iglesia Jesucristo se presenta además como el amén y el principio de la creación de Dios, jóvenes. Ahora bien, ¿qué es el amén? Sabemos que el amén es la última palabra que pronunciamos en nuestras oraciones. Decimos esta palabra rogando por el cumplimiento, ¿verdad?, de las promesas divinas en nuestras oraciones. La raíz de esta palabra, amén, es emet, que significa verdad, para que lo graben aquí en sus mentes. Ahora bien, me gustaría compartir unos versos de Isaías, donde menciona al Dios de la verdad y nos provee referencia a la creación después de los amenes. Ahora bien, busquemos Isaías 65, 16, 17. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas. Oiga eso. Y serán cubiertas de mis ojos. Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Aleluya. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Si en verdad pudieran entender lo que Dios nos está revelando en este pasaje, mis hermanos, Dios aquí nos revela parte de su plan. Nosotros, la iglesia, vamos a reinar en la tierra, jóvenes. La tierra fue creada para que la habitemos. Vamos a resucitar con cuerpos glorificados y seremos uno con Dios. ¿Sobre quiénes vamos a reinar? Esa es la pregunta más extraordinaria. Le voy a invitar a que no se pierda nuestro estudio profundo titulado La salvación y el reino de los cielos. Ahí está la respuesta, que prontamente está de camino para salir. Ahora bien, lo que la Biblia nos da a entender es que el Dios del fin o del amén es el Dios del principio de la creación. Él siempre está presente en todo tiempo. Es por eso por lo que Jesucristo se presenta como el amén y a la vez como el principio de la creación de Dios. Ahora bien, nuestro Señor es el principio y el fin. Ya eso lo sabemos. Él es el alfa y el omega, el primero y el último. Ahora bien, repito, por si usted no lo ha entendido, jóvenes. Nos encontramos al final de la historia cristiana en la iglesia profética de la Odisea. Nosotros somos la Odisea. La venida de Cristo nunca ha estado tan cercana, jóvenes. Jesucristo está golpeando a la puerta. Jesús llama a la puerta. El fin está cerca, hermanos. No podemos jugar con esto. ¿Qué nos dice Jesús en Mateo 24, 33? Vamos a leerlo, ¿verdad? Lo que dice Jesús. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ahora bien, cuando leemos ese texto, vemos que nos ayuda a reafirmar que las 7 iglesias son sucesivas una de las otras.
Me pregunto, ¿cuál es la parte que nuestros hermanos dispensacionalistas no entienden? Si estos textos son claros y hablan por ellos mismos. ¿Sabe usted que el dispensacionalismo es un invento de hace aproximadamente 300 años? Por un hombre llamado John Nelson Darby y apoyado por Scofield, el editor de la Biblia. El dispensacionalismo no es una doctrina apostólica, es una doctrina de hombres. Por Dios, leamos la historia. No nos dejemos llevar por vientos de doctrinas humanas, jóvenes. Sigue Jesucristo diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora bien, sabemos que la cena es una comida que en las Sagradas Escrituras aparece como símbolo de la reunión final, cuando Cristo establezca su reino en la tierra nueva con cielos nuevos, jóvenes. Se trata del cumplimiento de la esperanza. Jesús prometió. ¿Cómo lo sé? Fácil, la Biblia lo dice. Busqué Marcos 14:25 y Lucas 13:29 y leámoslo juntos. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Dónde dice Jesús que beberá el fruto de la vid? En el reino de Dios. Lucas dice que vendrán desde los 4 puntos cardinales de la tierra a sentarse a la mesa en el reino de Dios. En la tierra nueva con cielos nuevos. La cena es un símbolo importante de intimidad y mutualidad de una relación. En el Medio Oriente, la comida siempre ha tenido la connotación de un acto de comunión porque, ¿verdad? Todos se sientan juntos a comer del mismo plato y a compartir. Nuestro gran Dios tiene esperanza de entrar en comunión con nosotros, jóvenes. Es por eso por lo que es Él quien golpea la puerta de nuestro corazón. Tum, 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 tum. Pero Dios debe de ser invitado a entrar por nosotros. En la anterior iglesia profética de Filadelfia, Dios nos dio el primer paso abriendo la puerta celestial al reino. Ya eso lo he hablado. Recuerde, ¿verdad? Apocalipsis, eso está en 3:8. Ahora, en la iglesia profética de la Odisea, nos toca a nosotros abrir la puerta después de un largo llamado al cambio y al arrepentimiento. Es decir, que Dios está invitando a la iglesia a que le permita entrar al corazón. Yo sé que no todas las iglesias están en la misma condición. ¿Por qué? Porque la iglesia cree que Él está adentro. Y esta invitación es también para aquellos que no son iglesia, los inconversos, que dicen que creen en Dios y que oran a Dios y siempre están con Dios en la boca. Sin embargo, su corazón está totalmente apartado de Dios. Esos son los que buscan a Dios en momentos de necesidad, los panes y los peces. Son los que creen que Dios está obligado a responder sus oraciones, aunque vivan una vida en pecado. Y usted, querido amigo, necesita arrepentirse y convertirse a Cristo. Fíjense lo que Cristo nos dice en los versos 15 y 19. Vamos a leerlo otra vez. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Además, unge tus ojos con colirio para que veas. Y yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, que el problema principal de la Odisea es que no se siente, o que me ha dicho que no siente la necesidad de cambiar. Que es lo mismo que está pasando con la iglesia de hoy, jóvenes. Miren las iglesias megas. Ella dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. En el sentido generalizado. La Odisea se cree justa, tal como indica la traducción de su nombre, que es un pueblo justo, o más bien un pueblo con derechos humanos. Usted sabe que los derechos humanos ahora mismo están en las iglesias defendiéndose como todos. Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. También dijo que no ha venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La iglesia profética de la Odisea se encuentra en la condición del fariseo. Recordemos la parábola del fariseo que la vamos a leer y el publicano. Y vamos a leerla para aquellos que no la conocen o que se les ha olvidado que está en la Biblia. Eso se encuentra busquemos a Lucas 18, 19 al 14, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que tengo al lado. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que yo me gano. Estoy bien. ¿No se le parece a alguien que usted conoce? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo, Dios sé propicio de mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. A mí me gusta en mis estudios siempre contar con una batería de textos bíblicos. Tú sabes, para esos hermanitos que creen que todos nos inventamos cosas. Mis estudios están fundamentados en 2 verdades. En la escritura bíblica y en la historia. La Biblia, porque es la verdad absoluta de Dios, y la historia, porque es el relato de los acontecimientos de la historia de la humanidad a través de los tiempos. Eso es real también. Ahora bien, el mensaje dirigido a la Odisea enseña que toda riqueza de la ciudad es completamente inútil. Su gran problema es la ceguera espiritual que no le permite ver su trágica condición real. Ella no es consciente de su situación. Jesús dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Ahí viene para que afinque.
Y para reforzar este texto me gustaría que leyeran conmigo, lo tengo aquí también, un texto de Ezequiel 7, donde Dios habla acerca del castigo para Judá, que no es otra cosa que nosotros, la iglesia, jóvenes. Eso lo vamos a aprender más adelante. Busquemos Ezequiel 7 del 19 al 22. Porque aquí Dios nos revela algo muy interesante con respecto a la última iglesia, esta última iglesia. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. Y este día, mis queridos hermanos, se refiere al retorno de Jesucristo. Continúa diciendo: no saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso es que se lo convertí en cosa repugnante. En mano de extraños la entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto. Pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Si usted nunca ha leído este texto, le invito a leer Ezequiel. Eso es lo que dice, eso que dice de que violarán el lugar secreto de Dios, es decir, nuestro corazón, y que entrarán invasores y lo profanarán. Es lo mismo que Pablo nos habla en su carta a los tesalonicenses. Investígalo, léalo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a continuar. Porque la situación de la Odisea es realmente dramática, jóvenes. Si entendemos correctamente los símbolos bíblicos que presentan su descripción. La desnudez en la palabra de Dios es una representación de no estar justificado. También la ceguera en la Biblia representa o es un símbolo de ceguera espiritual, tal como la pobreza. La pobreza también representa la pobreza espiritual. ¿Okay? Así los laodicenses no pueden ver su real condición y en su estima propia viven autoengañados. Han asimilado las actitudes de la civilización orgullosa y secular, humanista, que excluye a Dios de sus corazones. ¿Acaso no es esto lo que vemos en muchas iglesias hoy? Vamos a continuar porque ahora vemos que Jesucristo, después de presentarnos el problema, procede a mostrar su maravillosa solución. Vamos a leer el texto que encuentra en los 18 y 19 nuevamente. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si la iglesia de hoy no procede al arrepentimiento, y si usted, amigo mío, no procede al arrepentimiento de sus actitudes y conductas, lamento decirles que no heredarán el reino de Jesucristo. Tan sencillo como es. Para cada problema espiritual hay un remedio. Para la pobreza, Cristo presenta el oro refinado en fuego. Para la desnudez, Cristo presenta las vestiduras blancas. Y para la ceguera, pues Cristo presenta colirio. Es decir, que si usted no acepta la única solución que nos ofrece Cristo,
asumirá las consecuencias, mis queridos hermanos y amigos. Ahora bien, es importante que recordemos que la Odisea tenía literalmente oro porque era una ciudad rica, como también colirio y vestimentas porque las fabricaban. Pero todas estas riquezas eran solo material y superficial. Ahora Jesús insiste en que cambien a los valores espirituales. Si nos mantenemos en lo material y literal y no entendemos la realidad espiritual, estamos perdidos. El primer paso radica en reconocer nuestra condición desventurada, miserable, para entender nuestra propia desdicha. Las riquezas de la Odisea provienen de una fuente equivocada y son basura ante los ojos de Dios. Es por eso por lo que el Señor Jesús insiste en decir que de mí compres, de Él, no de nadie más. La Odisea piensa que está bien porque tiene bastante éxito en sus proyectos, en sus misiones administrativas, en lo eclesiástico, en toda la iglesia crece y prospera. Y todos estos triunfos, mis queridos hermanos, ocultan el pésimo estado de su situación real. Además, en esta fase final de la iglesia cristiana, es decir, la Odisea, lo humano usurpó lo divino. Los milagros son considerados mitos antiguos. Ya en las iglesias no se ven milagros, ni predicamos que Cristo hace milagros. La razón humana tomó el lugar de la revelación divina. Y la política el lugar de la religión. Sí, porque ahora somos políticos todos también. La iglesia institucional reemplazó la ciudad de Dios. Eso es para que usted vea cómo estamos. Y el reino de Dios ha llegado a ser meramente una construcción humana. Nadie predica acerca del reino de Dios. Las iglesias de hoy se han dedicado, y con mucho respeto lo digo, a predicar que cuando te mueras vas para el cielo. Ese es el tema de todas las iglesias hoy en el sentido general. Estamos supuestamente preparando gentes para enviarlas para el cielo. Una doctrina totalmente fuera del contexto bíblico, mis queridos hermanos. Jesucristo, ni los apóstoles, ni Pablo nunca predicaron esa doctrina. El problema principal de la Odisea es su ignorancia respecto a su condición e indiferencia sobre las enseñanzas bíblicas. Después de este diagnóstico, Cristo sigue diciendo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y estas son palabras muy fuertes. Decir, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir eso? No perteneces al cuerpo. Aquí nos encontramos con un símbolo de la condición espiritual de perdición de la iglesia. Y lamentablemente, todos, de alguna manera u otra, encajamos en ese perfil. Me perdonan. Y nuevamente Jesús utiliza condiciones de la antigua ciudad de la Odisea para adaptarlo a la realidad espiritual de la iglesia profética de la Odisea del final de los tiempos. Recuerde que al inicio de este tema vimos que a pocos kilómetros al sur de la ciudad se hallaban unas aguas termales. Esas aguas fueron conducidas por un sistema de acueductos hacia la ciudad. Pero al llegar a la ciudad se volvían tibias y desagradables para beber. ¿Recuerdan? Esa agua que llegaba a la Odisea era tibia, ni fría ni caliente. Además era sulfurada. En ese sentido, era realmente desagradable y provocaba náuseas y vómitos al que la tomaba. Y finalmente esas aguas espurias se secaron y dejaron de fluir. Solo la verdadera agua de vida que ofrece Jesucristo es eterna y puede saciar la sed de aquel que reconoce su necesidad. ¿Qué nos enseña Juan?
Jesús en el libro de Juan. ¿Recuerdan la historia de la mujer samaritana? Vamos a buscar en el capítulo 4, ¿verdad? Y yo solo voy a leer de memoria. Jesús dijo acerca del agua común y corriente que cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que él le va a dar, que dice, del agua que yo le daré no tendrá sed, sino que esa agua que él le dará será como una fuente que salte para vida eterna. Y en el capítulo 6:35 dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, que no se trata, jóvenes, de buscar a Dios en cualquier lugar, o en cualquier camino, o en cualquier iglesia. No todos los caminos, ni no todas las iglesias conducen a Dios, como el mundo nos quiere enseñar, o nos enseña. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Verdad absoluta de Cristo. A Dios se le busca por el camino correcto, no por donde usted quiera, sino por donde Él dice. ¿Acaso no es esto lo que vemos en muchas iglesias hoy? Bueno, ya leímos que Jesucristo toca a la puerta de nuestros corazones y desea entrar. Como siempre, Dios da el primer paso del acercamiento con el propósito de ofrecernos reconciliación, perdón y salvación. Recuerden, por ejemplo, Génesis 3 del 8 al 9, donde Dios llama al hombre, pero el hombre se esconde. Así que ahora nos toca responder y actuar, pues una puerta se abre únicamente por dentro. Debemos tomar la decisión de abrir la puerta de nuestros corazones y dejar que entre Jesucristo para que tome el control absoluto de nuestro corazón. Ahora bien, ¿cuál otro problema tenía la congregación de la Odisea? Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Okay. ¿Qué puedo yo decir? El otro problema era la tibieza. Por causa de la tibieza, Cristo advierte con vomitar a los laodicenses de su boca. Así que la tibieza es un estado de perdición, jóvenes. Y es una pena saber que la Odisea carece de fervor religioso y devoción justo en el momento final de la historia humana antes del retorno de Cristo. Eso es lo más triste. Analice en este contexto la parábola de las 10 vírgenes que ejemplifican esta situación. La Odisea carece de buenas obras. Es por eso por lo que Cristo dice, yo conozco tus obras. Y luego procede a desenmascarar su terrible condición desesperada. Recuerde que la Odisea está desnuda y necesita adquirir de Cristo las simbólicas vestiduras blancas. Y más tarde se nos confirma en el libro de Apocalipsis que el vestido blanco, la vestidura blanca, es sinónimo de las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8. Los versículos 15 y 16 nos presentan tres condiciones espirituales de la iglesia, no del mundo. Recordemos que este mensaje es para la iglesia. En las predicaciones al mundo pues podemos aplicar ciertas cosas, pero cuando hablamos del estudio bíblico, no, ahí no aplica, hay que enseñarlo como es. Es importante destacar que Cristo dice, ojalá fuese frío o caliente. Y lo óptimo es ser caliente, pero es mejor ser frío que tibio. No sé. Sé que ¿qué es un creyente caliente? Bueno, un creyente caliente se refiere a un estado de amor intenso por Jesucristo y su causa. En un resumen, es aquel que expresa el fervor gozoso y el celo por la verdad de Dios.
Hay salvación en esta condición, jóvenes. Y ahí es donde yo quiero que ustedes entiendan que debemos de ser calientes. ¿Cuál es el creyente tibio? Bueno, el creyente tibio se encuentra en un estado muy peligroso que lleva a la perdición si no hay una transformación, si no hay un cambio. El cristiano tibio carece de celo. Hay falta de fervor en su corazón por Cristo y por su obra. No experimenta abnegación, no lleva la cruz ni testifica. El problema es que el laodicense en estado se encuentra satisfecho con su condición. Vamos, se sienta bien. Pero los laodicenses tibios no son hipócritas. Ellos piensan que están bien. Y esta clase de cristianos tibios lo vemos en muchas de nuestras iglesias. Cristo menciona claramente la ignorancia de su propia condición, testificando: no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, etc. Y es una tragedia, porque los laodicenses tibios no han experimentado la justificación, están desnudos y sin Cristo en el corazón. Cristo está afuera, tocando la puerta, deseando que alguien abra para poder entrar. Es por eso por lo que ser honesto o sincero no basta para la salvación, jóvenes. Y lo podemos ver en la historia del fariseo. El fariseo de la parábola creía que de corazón estaba en lo correcto. Sin embargo, estaba perdido. Cuando hablamos de un creyente tibio, hablamos de un creyente que no es frío ni caliente. Recordemos, jóvenes, que también en el mundo antidiluviano o antediluviano, la mezcla trajo la decadencia y la ruina. Y ahora lo vemos ocurrir en la fase final de la historia humana, en la séptima y última iglesia. Con razón, jóvenes, Cristo dijo que el tiempo del fin sería como el tiempo de Noé. ¿Sabe usted lo que motivó a Dios a destruir o a traer el diluvio y destruir la primera creación? No fue el mundo y su pecado, fue el pecado de la iglesia antediluviana. Dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y empezaron a mirarlas y a escogerlas, a casarse con ellas, y se mezclaron con el mundo. O sea que los laodicenses mezclan las cosas de Dios con las cosas del mundo. Dedican un par de horas en la iglesia, máximo 2 o 3 horas, y dedican el resto del tiempo a las cosas del mundo. Entonces, luego de dedicarle un par de horas a Dios, salen de la iglesia y se van al cine. O se van al mall, como dije anteriormente, o al parque, o a jugar, o a comer, a divertirse. Porque eso es lo que piensan, en diversión. Piensan poder ser salvos en sus pecados sin tener que abandonarlos. Eso es lo que enseñan muchas iglesias. Hacen cosas buenas y cosas malas. Están medios convertidos. De sus bocas salen oraciones y bendiciones, como también salen maldiciones. A veces testifican de Jesucristo y otras veces lo niegan. Comen, visten, escuchan, ven y hablan según las costumbres del mundo, jóvenes. Y estas son las características del hombre tibio. ¿Y la tuya cuál es? Y ahora vamos a ver las características del frío. Es por eso que Jesucristo dice: ojalá fuese frío. En esta declaración pareciera que los fríos no serán rechazados, es decir, vomitados por Jesús. En este contexto, frío no significa abierta impiedad o rebelión o mundanalidad. Pues si fuese así, entonces el laodicense frío sería rechazado inmediatamente pues, por Jesucristo, y simbólicamente pues sería vomitado de la boca. Pero por alguna razón es mejor ser frío que tibio. Hay gran esperanza para el laodicense frío. Espiritualmente, el frío está en una mejor condición que el tibio. Es porque el frío siente
su falta de conversión real y reconoce su frialdad y sabe que debe de permitir a Cristo tomar el control de su vida, de su mente y de su corazón, para llegar entonces a ser caliente. El frío es consciente acerca de su condición miserable. Es frío. Así que los laodicenses fríos no son indiferentes, no están contentos con su situación espiritual y sienten la falta de entrega real, preparación profunda y conversión genuina. Ellos anhelan algo mejor y quizás lo están buscando. Ellos sienten la necesidad de Jesucristo en sus vidas. Es por eso por lo que para los fríos, ¿verdad? Hay esperanza. El frío anhela la salvación y se esfuerza para obtenerla. Yo no sé en qué grupo te encuentras hoy. ¿En el de los calientes, tibios o fríos? Mi consejo es que si no estás en el de los calientes, cambies, arrepiéntete, abre la puerta a Cristo. Ahora bien, ¿qué aconseja Cristo a los tibios y fríos? Al laodicense tibio y al laodicense frío, Jesucristo recomienda que consiga prestamente los remedios de Él mismo para obtener la salvación, diciendo, y vamos a leer nuevamente en el verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, que no se trata de lo que nosotros entendemos que necesitamos para ser salvos, sino de lo que Dios requiere o entiende que necesitamos para que seamos salvos. Dios desea que obtengamos de Él la riqueza espiritual. Recuerden que Esmirna era pobre materialmente, pero espiritualmente era rica. Es decir, ahora Dios llama a los laodicenses a adquirir esa riqueza espiritual que poseían los hermanos de la época de persecución de Esmirna. ¿En qué sentido podemos comprar de Jesucristo el oro refinado en fuego? Aquí se trata de una simbología parecida a la que Dios presentó a su profeta Isaías del Antiguo Testamento. Un texto que todos conocen. Vamos rapidito a leer Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ahora la pregunta es, ¿en qué debemos ser ricos? La respuesta la encontramos en la carta de Santiago, capítulo 2:5, y vamos a leerlo. Hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que les aman. Debemos de ser ricos en fe y de esta manera herederos del reino eterno de Dios que ha prometido a los que le aman. Es por eso, mis queridos hermanos, por lo que el Apocalipsis destaca la fe de Jesús como una de las características principales del fiel remanente. Aparte de guardar los 10 mandamientos de Dios, y eso lo podemos ver en Apocalipsis 14:12, el cristiano no es afligido mediante diversas pruebas para alcanzar la herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, revelada en los cielos. Es así que su fe es sometida a prueba para que sea mucho más preciosa que el oro, el cual dice, ¿verdad?, que aún perecedero se prueba con fuego y sea hallado en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, lo que nos dice Pedro.
en su primera carta. El fuego de prueba nos purifica como el oro si nos aferramos a Dios por fe. Y esto que voy a decir es importante que toda la iglesia lo entienda. Mediante nuestra fe durante las pruebas, somos purificados de nuestra mundanalidad y salimos puros como el oro. Es por esto por lo que los 3 amigos de Daniel experimentaron esta verdad de una manera bastante literal. Cuando por su fe en los 10 mandamientos prefirieron ser echados en un horno de fuego antes de desobedecer a su creador. Job también dijo acerca de Dios: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. La pregunta hoy es: ¿estamos dispuestos a que Dios nos pase por el fuego? Y esta es una respuesta que usted debe de discutirla con Dios en privado. Porque si usted no lo sabe, la iglesia que va a ser arrebatada tiene que pasar por el fuego de la persecución del sistema del anticristo, del hijo de perdición. Tiene que atravesar la angustia de Jacob, créalo o no lo crea. ¿Qué más aconseja Jesús para los tibios y los fríos? Nos aconseja vestiduras blancas para vestirte. Nuestras propias justicias son para Dios como trapos de inmundicia. Dice la Biblia en Isaías que todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Lo dice Isaías. Pero Dios desea revestirnos de su propia justicia con sus simbólicas vestiduras de salvación. Me vestía de justicia y ella me cubría con manto y diadema era mi rectitud, dice Job. Es decir, que no se trata de nuestra justicia, sino de la justicia de Dios a nuestro favor. Y vemos que Jesús le aconseja que unja sus ojos con colirio para que vea. Y el colirio que los laodicenses ciegos deben colocarse tiene el propósito de poder ver la ley de Dios. Ya el salmista dijo: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119. Los laodicenses necesitan ver que la obediencia hasta los 10 mandamientos es necesaria, jóvenes. Los creyentes que han adquirido de Jesucristo las vestiduras blancas, el colirio y el oro, están descritos en el Apocalipsis de la siguiente manera. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, no nuestra fe, la de Jesús. Y ella, la iglesia, se le ha concedido de que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque dice también que el lino fino es las acciones justas de los santos. En otras palabras, que cuando hablamos de vestidos blancos, hablamos de los santos con sus acciones justas. Cuando hablamos de colirio, hablamos de guardar los 10 mandamientos, créalo o no. Y cuando hablamos del oro, hablamos de la fe de Jesús. Los laodicenses no son censurados por sus doctrinas. Es decir, no se le acusa de tener allí una Jezabel en su medio, ni de tolerar doctrinas como los nicolaitas, ni los de Balaán. Los laodicenses tienen una creencia correcta y una doctrina sana, por lo menos en muchos de ellos. Porque también están los que por sus errores doctrinales han llegado a ser tibios y fríos. Su problema es que se conforman con una forma de cristianismo sin eficacia, descuidando el poder espiritual que Dios nos ha dado. Lo que les falta es amor, y es por eso por
por lo que no son calientes. Y Pablo lo dice en Corintios, que dice que si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, dice que viene a ser entonces como metal que resuena o como címbalo que retiña. Esa falta de amor es la que va a llevar a muchos a la apostasía del último tiempo, jóvenes. Jesús lo dijo. Jesús dijo que el amor de muchos se enfriaría por causa de la maldad que nos va a rodear en este último tiempo. Hay que tener mucho cuidado. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El propósito divino es llevar a sus criaturas al arrepentimiento, para que éstos puedan confesar sus pecados a Dios y abandonarlos con su ayuda celestial y finalmente ser salvos, es decir, entrar en el reino. Porque el Señor al que ama castiga, como el Padre a su Hijo castiga, al que quiere. Es lo que nos enseña Proverbios. Ahora bien, ¿qué dijo Cristo a los hermanos de Éfeso? Y quiero que leamos Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y te quitaré tu calendero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2:5. A los hermanos de Sardis, Cristo dijo en Apocalipsis 3:3, acuérdate de lo que has recibido y oído. Guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Es decir, que Dios nos ama tanto que siempre nos advierte para que le obedezcamos y podamos vivir en su presencia. No podemos entender eso. Y es por esta la razón que Jesucristo está a la puerta de nuestro corazón deseando entrar, hermanos. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Él dice que entrará a Él y cenará con Él y Él cenará conmigo. Eso lo dice en Apocalipsis 3:20. Es decir, queridos hermanos y amigos, que Jesucristo se humilla y toca la puerta con amor y con esperanza, con la esperanza de que usted le abra la puerta. El usted saber que Jesucristo, su creador, el creador del universo, el que lo sustituyó en la cruz, el que recibió el castigo que usted merecía, ¿no le compunge el corazón esta escena de él detrás de la puerta tocando? Usted sabe que cuando nosotros tocamos una puerta y no nos abre, nos vamos después de un par de minutos. Sin embargo, Jesucristo, con paciencia divina, toca y espera delante de la puerta de nuestro corazón e insiste durante días, meses, años, incluso décadas, a que le abramos y que le dejemos entrar a nuestra vida. ¿No cree usted que es un impresionante y maravilloso amor divino de Dios? El plan de Jesucristo es simple. Desea cenar con nosotros, nada más. Esto nos hace recordar la Santa Cena, que es un evento de amistad y reconciliación. Perdón. Ese es el propósito de Jesucristo al entrar en nuestras vidas. Él desea que nos reconciliemos con Él y obtengamos el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Pero Jesucristo es un caballero total. Él no obliga a nadie a que abra la puerta. Porque la salvación es condicional, jóvenes. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Él dice. Lo que hemos visto a lo largo del estudio de las 7 iglesias proféticas del Apocalipsis. Y en realidad, en todo el Apocalipsis se repite aquí. La salvación es condicional.
Dios no fuerza la puerta de nuestro corazón, pero sí insiste y es perseverante respetando siempre nuestra libertad de decidir y nuestra libertad de decisión. Oh, la misma. Las últimas palabras del Apocalipsis repiten esta solemne verdad. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye dice, ven, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, dice que el que quiera tomar del agua de la vida gratuitamente, que venga. Y esta es una verdad que se extiende a lo largo de todas las escrituras. Todas las escrituras. Si leemos en Deuteronomio 30:19, fíjese lo que nos dice. Vamos a leer. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Usted es el que decide si va a estar entre los que reinan o entre los que van a ser reinados. Dios desea que seamos salvos, que reinemos en su reino eterno. Esa es la promesa que nos da. Él hace todo para que podamos entrar en su reino. Lo único que el omnipotente Dios no puede hacer es forzar a sus criaturas en contra de su propia voluntad. Es nuestra voluntad, nuestra decisión. La puerta solo la podemos abrir nosotros. El invitarlo a pasar significa que vamos a formar parte de su reino cuando Él vuelva a la tierra. Esto es una promesa sin igual. Ninguno de los reinos del mundo le ofrece a usted esta única oportunidad. Y usted va a cambiar el reino de Cristo por estar brincando y saltando como los cabritos en el mundo. Esto es un exclusivo. Yo no lo puedo creer, en verdad. Si usted lo cambia, yo no lo puedo creer. Preste con atención la promesa que Dios le da al vencedor. Porque a la vez que usted abre la puerta, usted se convierte en un vencedor. Amén. Lea conmigo los versos 21 al 22 nuevamente. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué te promete Dios? Que te va a permitir que te sientes en su trono. Y no en cualquier trono, no en el trono de Inglaterra, en el trono del Rey del Universo. Ahora bien, esta es la última promesa que Dios da a las iglesias, o a las 7 iglesias. Cuando analizamos el texto, vemos que en todas dice a las iglesias. Ahora bien, ¿qué significa vencer como Cristo venció? ¿O qué venció Jesucristo? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo dice Juan 16:33. Y para completar, fíjate, oye lo que te dice Hebreo 4:15, lo vamos a leer. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Perdón. En otras palabras, Jesucristo venció la tentación, el pecado y el mundo. ¿Cómo venció la tentación, el pecado y el mundo? Pablo nos dice en Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Velad y orad para que no entréis en tentación, lo dice también Mateo. Y ellos le han vencido, es decir, hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos.
Eso lo dice Apocalipsis 12. Ahora bien, conviértase en un vencedor y no en uno vencido por el pecado. Y esto debemos de entenderlo con claridad. No podemos vencer si solo creemos en la sangre del Cordero, pero no damos testimonio. Y tampoco podemos ser vencedores si damos testimonio, pero negamos la eficacia del Evangelio. El vencedor ora, estudia la palabra de Dios, se aferra por la fe al sacrificio de Jesús, hecho por el perdón de nuestros pecados, de sus pecados. Y da fiel testimonio de Jesucristo y de su verdad a todos sus prójimos. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 21 lo dice también. Y yo creo, mis queridos hermanos y amigos, que ya como que he dicho demasiado acerca de esta última iglesia. La iglesia del último tiempo que estamos viviendo. Agradecido de Dios, primeramente, por guiarme en este extraordinario estudio. Porque sin la guía de su Espíritu Santo no hubiera sido posible. Gracias, Dios, por prestarme tu sabiduría, tu entendimiento, tu discernimiento. Porque sin ellos, esto no hubiera sido posible, Señor. Y segundo, agradecido de todos ustedes por querer crecer en el conocimiento de Cristo, por querer ensanchar su territorio espiritual y sobre todo por su paciencia para conmigo, de verdad, muy amable, gracias de verdad por su paciencia. Este estudio va a estar disponible en PDF o en Word, cual sea su preferencia. Y en verdad lo hago con mucho amor y respeto hacia todos ustedes, mis hermanos en Cristo. Si usted es maestro, líder o algo y necesita este estudio, está disponible. Le pido que no me critiquen porque la crítica es pecado y no quiero que pequen. Sus comentarios son bienvenidos. Dudas, preguntas sobre el tema, siéntase en la libertad de usar el botón de WhatsApp y envíe sus preguntas y tan pronto como podamos les estaremos contestando sus preguntas. Y para cerrar este video, solamente quiero sugerir a todos nuestros maestros, líderes, nuestros hermanos, que por favor escudriñen y corroboren lo que escuchan como enseñanzas bíblicas. Escudriñen la mía también, investiguen, pregunten, lean la historia relacionada al tema. Y por último, por favor, si alguno todavía no le ha abierto la puerta a Jesús, les invito a que lo hagan para que sean parte de su reino. Y le voy a invitar también a que comparta este estudio con sus amigos y familiares para que ellos también reciban la bendición de Dios y usted sea colaborador de la obra de Cristo. Así que vamos a despedirnos, vamos a orar en el Señor y a darle gracias. Gracias, Dios amado, por la oportunidad que tú me has dado en este día de poder traer este interesante estudio relacionado a la última de las 7 iglesias del Apocalipsis, la Odisea. Un tema interesantísimo y edificable para cada uno que lo escuchan, ya que estamos viviendo este último tiempo y todo lo que hemos discutido aquí lo hemos relacionado con lo que estamos viviendo y con lo que vamos a vivir, Señor. Gracias por tu sabiduría, gracias por prestarme tu entendimiento, tu sabiduría, tu discernimiento, tu mente, Señor. Y lo mismo te pido por ese pueblo que está allá afuera, Señor, que tú le ilumines la mente, que tú le des el entendimiento y que tú, mi Dios, lo capacites y lo prepares y que este estudio sea de edificación para ellos, lo puedan compartir en sus iglesias, lo puedan compartir con sus amigos, con sus familiares, ya que esto es importante para todos, porque este último tiempo es el tiempo de tu venida. Cuando una vez que tú vengas a arrebatarnos, ya no hay más oportunidad, Señor. Y todos los que se queden van a sufrir los juicios. Y nosotros no queremos que ni nuestros amigos, ni nuestros familiares, ni que nadie
se quede para enfrentar tus juicios. Danos hoy la sabiduría para poder llevar este evangelio, ya que nosotros tenemos la llave del reino. Señor amado, prepáranos, capacítanos para usar esa llave del reino correctamente, usando, Señor amado, de nuestro buen comportamiento, de nuestras actitudes, para que el mundo vea, y que seamos uno en Cristo, para que el mundo vea, para que el mundo conozca que tú, Señor, has enviado a tu Hijo. Esta unidad en el Espíritu, Señor, que sea lo que nosotros podamos testificar, para que el mundo allá afuera pueda ver que somos hijos de Dios, que tenemos un reino por heredad, y que ellos también pueden ser partícipes de ese extraordinario reino. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que te doy gloria y te doy honra por toda la eternidad, Señor. Amén. Dios le bendiga. Hasta la vista, si el Señor así lo permite. No se pierdan nuestro estudio, la salvación y el reino de los cielos, que prontamente va a salir. Y unos estudios que vienen muy interesantes por ahí. Así que nada, hasta la vista. Dios le bendiga. Los amo en el amor de Jesucristo.